Radio Digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, un lunes más, post elecciones. No voy a hacer comentarios. No, mejor no hable. ¿Para Mejor qué? no hable, que se nos va a quedar una qué? Andalucía, una España y un mundo a la mar de bonito. Maravillosa, Se nos va a quedar querido. estupendo. Ay, en fin, hablemos de otras cosas más agradables, Sí. por favor, porque hoy vamos a hablar de algo muy concreto y también muy profundo. ¿Qué significa enseñar burlesque? Porque muchas veces pensamos que enseñar una disciplina artística es simplemente pues transmitir una técnica, unos pasos, una forma de una postura, una un movimiento. coreografía, movimiento. Pero cuando hablamos de burlesque, o por lo menos cuando nosotras hablamos de burlesque, No sabemos los demás. hablamos de algo bastante más complejo. Pues sí, porque para nosotras al menos el burlesque no es solamente una danza Ujú, al uso, ¿no? ujú. Sino que es mucho más. Es una experiencia completa, es presencia, Ujú, es juego, ujú. es creatividad, libertad y además un espacio y un tiempo de seguridad donde todas las mujeres pueden ponerse en juego, ¿verdad? Y Exacto. expresarse. Exacto, sí. Porque claro, ya durante tantos programas que hemos hablado, hemos dejado claro la historia que hay detrás de esta disciplina, las distintas formas de usarla o las distintas formas de expresión que tiene, y todavía nos quedan más de las que hablar porque aquí hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Pero es verdad que nosotras concretamente como escuela no es una herramienta estrictamente artística, que también, sino es sobre todo una herramienta que permite a nuestras alumnas, a tantas mujeres que pasan por la escuela, permite desarrollarse y crecer, Ampliar. y conocerse y expresarse, ¿no? Muchas veces por primera vez en su vida o casi por primera vez, ¿no? Entonces hoy queríamos hablar de cómo entendemos nosotros la enseñanza del burlesque, de cómo esto deja de ser ya algo que se vive en un escenario, que ves a un artista que baila, que canta, que hace algo performativo y pasa a ser algo del día a día para nosotras, por supuesto, porque es nuestro trabajo, pero además para nuestras alumnas que descubren algo completamente diferente en el que emplear su tiempo, ¿no? En lo que emplear su tiempo, ¿no? Y de eso vamos a hablar básicamente en el programa de hoy, Pues sí, entre que otras no es poco, cosas, ¿verdad? que no es poco, ¿no? Porque hay algo claro. Cuando alguien prueba el burlesque, repite. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay un 95% de posibilidades de que repitas. Sí, total. Yo siempre digo, bueno, como emprendedora, pues siempre estás haciendo cursos de emprendedora, de publicidad, ¿no? Y se te dice, bueno, ¿cuál es el punto fuerte de tu disciplina, ¿no? De tu escuela, ¿verdad? El punto fuerte es que si lo pruebas, lo normal, Que te quede. muy normal es que te quedes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto débil? Probarlo. O sea, darlo a conocer, ¿no? El decir, ostras, esto que rompe la barrera, ya lo hablamos con Virginia hace poco, no sé, fue la semana pasada, la anterior, no sé ahora mismo cuándo hablábamos de el Día de la Maternidad, ¿no? Que fue a principio de mes. No es que ella estuvo por allí, ella estuvo por la puerta. un mes estudiándonos, ¿no? Diciendo a ver por dónde va esta gente, esto qué es, no sé qué, no sé cuándo.
yo creo que esto es bastante normal, que de primeras, ¿no? Sobre todo si no conoces a nadie que practique ya burlesque, pues tú digas, bueno, pero ¿esto qué es? A ver de qué hablan. Afortunadamente en Instagram somos muy activas, entonces hay muchos ejemplos de lo que hacemos. Pero este primer paso cuesta, ¿no? Pero en el momento en que ya das este paso, digamos que te enganchan. Y esto de engancharse es algo que las alumnas lo repiten bastante, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el burlesque enganche? Es mi pregunta. Que le hago a Conchi porque no te cara. Te la respondo yo. Cuéntame. Como si tú no lo supieras, ¿no? Pues mira, esto también lo hemos dicho ya en varios programas. Seguro que lo vamos a repetir más adelante. No me cabe duda. Y es que una de las grandes cosas es que todo tiene cabida. ¿Tú también? Da igual quién sea, de dónde venga, el color que tenga, y da igual. Todo. Y además, es como... A ver si soy capaz de definirlo bien. Como la libertad, ¿no? Es como tienes cabida, pero encima puedes desarrollar una parte de ti en la que es el sitio perfecto para hacerlo, ¿no? Y que en otra parte no podrías. ¿No? Como que te sales ahí por la tangente y dices, aquí voy a poder poner en juego cosas que en otro sitio estaría prohibido incluso, ¿no? Exacto. Aquí tengo la libertad de... No prohibido legalmente, ¿vale? De expresarme. Bueno, depende del sitio. Bueno, aquí no. Hombre. Pero sí es un lugar donde te puedes expresar como quieres. O sea, sin casi sin tener que seguir ni unas normas ni unas limitaciones, porque al final... Aunque nosotros, por ejemplo, trabajamos, siempre digo, ¿no? La base nuestra en las clases es una coreografía que vamos aprendiendo durante cada trimestre y tal. Hasta la propia coreografía evoluciona, ¿no? Hombre, claro. A mí me hace mucha gracia porque esto es algo que las alumnas se quedan... Yo soy un poco... A ver, yo personalmente, a mí me cuesta mucho una coreografía, o sea, tengo la memoria cada vez peor y ceñirme a una coreografía, aunque sea una coreografía que yo he creado, que me sé, muchas veces me va la olla o me aburro de repetir siempre lo mismo. Entonces, o mezclas una con otra, a mí me pasa o eso mezclas mucho. Una con otra. Ay, no, que este paso no era de la otra. Exacto, ¿no? Y además una cosa que pasa, que siempre invitamos a las alumnas, es que vayan dentro de los pasos de la coreografía, ¿no? De los tiempos y tal, la música, bla, bla, bla. También vayan expresándose ellas, ¿no? Incluso con esa libertad de decir, oye, pues si a ti te gusta más el rollo flamenco y lo quieres aflamencar el movimiento de la mano, por poner un ejemplo, siéntete libre, ¿no? Que esto es algo que no pasa. Porque si tú te apuntas a CrossFit, pues tienes que hacer las cosas de una forma determinada. Si te apuntas a flamenco, tienes que hacer las cosas de una forma determinada. Danza clásica, danza clásica, danza, todo, ¿no? Tiene sus pasos, sus pautas, su estilo concreto, En burlesque, digamos que es un poco como... iba a usar una palabra... No. La zona genital de la Bernarda, ¿no? ¿No? Un poco... Sí, yo esto lo he hablado todo el tiempo en clase. Y la historia es, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Es decir, claro. Tú este paso lo tienes que hacer en este tiempo, no lo puedes hacer dentro de media hora. Exacto. Porque no tiene sentido. Escucha la ¿no? música. Entonces, claro, las cosas hay que hacerlas todas a la vez, entre comillas, ¿no? Todas a la vez, pero no tiene que ser todas igual. Exacto. Es decir, que si yo tengo que abrir los brazos en este tiempo número 8 de la canción, pues yo los tengo que abrir, pero que si a ti te sale el abrirlo más suave, más redondo, a la otra le sale más potente, no sé qué, pues cada una como quiera. Exacto. Como quiera en el sentido de cómo le salga más natural, o le guste más, o sienta la energía más resonante con ella misma, ¿no? El paso va a ser el que tiene que ser, porque si no, queda absurdo. Pero que le puedes dar como tu personalidad. O y la personalidad del personaje que quieras trabajar, que también eso es muy divertido, bueno, eso, claro, salirte del tiesto un poco. Por supuesto, y además lo enriquece. Claro. No es algo como decir, bueno, venga, ya que te has equivocado, pues bueno, lo dejamos pasar. No, es que es algo que fomentamos nosotros como escuela. Y que muchas veces un error de una alumna hace que cambiemos la coreografía y digamos, esto ha quedado mucho mejor. Exacto. Exacto. De hecho, a mí me pasa continuamente. A mí me encanta. Y mis alumnas lo saben. Porque no es que no es que no sepamos hacer un paso o crear una coreografía, pero de repente alguien hace algo que se sale de madre y tú dices, porra, pues en realidad... Queda mejor. Es que queda mejor. O me gusta más en este momento, ¿no? Sí. Y eso no te hace perder autoridad tampoco, porque hay una cosa
que encorseta mucho y que hace perder la naturalidad en los profesores, en las profesoras, que es este colocarse en este rol por encima, rígido. El profesor, la profesora nunca se equivoca, ¿no? Un poco como en la serie Fama, ¿no? Con el bastón, Sí. chun, chun, hoy lo tengo El todo dolor, clarísimo. sí. Porque al final somos profesoras y también somos personas. Y esa flexibilidad, cuando la aplicamos nosotras, como, a ver, obviamente somos las profesoras, tenemos nuestro rol y lo cumplimos. Pero una alumna, cuando ve que también somos flexibles, que estamos abiertas a su propia creatividad, al cambio, Que le das valor a lo que propone Exacto. o incluso al error. al error, o a decir en un momento dado, oye, mira, pues no lo sé, porque a mí me ha pasado. Oye, pues, ¿y esto como tal? Y digo, pues mira, no lo sé, pero no te preocupes, que lo averiguamos juntas, o ya lo investigaremos, o lo que sea, ¿no? Esto también hace que el espacio, digamos, se relaje. Entonces no es lo mismo interaccionar o relacionarte con un tipo de profesor o de profesora tan rígido, tan estricto, una señorita Rottenmeier un poco, ¿no? Que te diga, no, esto es así, y si me equivoco es porque me tenía que equivocar, no pasa nada. Que yo por lo menos me he encontrado profesores y profesoras de este tipo en mi vida formativa, a decir, oye, que yo propongo algo y la profe no solo me censura esta propuesta, sino que la fomenta, la pone en valor, incluso la adopta en algún momento porque Cuadra, es posible. Esto hace también que las personas se sientan integradas dentro de la escuela, ¿no? Y se sientan Y valoradas. valoradas y se sientan con la libertad de crear, que creo que es muy importante. Porque en una sociedad, en una vida en la que... El otro día lo hablaba, no me acuerdo con quién lo hablaba, esto de que te dicen, jolín, ya ni el café no lo tomamos bien. O sea, ya te metes en Instagram, te pones, o sea, ¿cuándo te enteraste de que el café no se toma así? Tú, De que el azucarillo coño. no se abre por la esquinita, sino que hay que partirlo por la El mitad. y es plátano. como, mira, perdona. El plátano, señores. Que lo abra como quiera. Ay, ¿cuándo te enteraste que estás abriendo el plátano mal en toda Al tu revés. vida? Y tú, pero hasta el plátano lo estoy abriendo mal, ¿en serio? Entonces, como la dinámica normal es esa, ¿no? No tomes no sé qué, toma no sé cuánto, papá. Tener un espacio seguro donde tu opinión, Tu aportación. tu forma, sea escuchar. Mínimo escuchar, ¿no? Esto no quiere decir que ahora se haga lo que dice una o lo que dice otra. Bueno, aunque cuando hablamos de vestuario, hay veces que... Da igual. No se puede hablar de eso. Qué locura, padre cura. Es que estamos ahora con el fin de curso y elegir vestuario muchas veces es una locura. Pero bueno, a eso. Entonces, creo que esto es una de las razones por las que es tan fácil engancharse, ¿no? Porque realmente no solo en la teoría y en las buenas palabras decimos que Burlesque Sevilla es un lugar seguro, sino que en la práctica más estricta. Lo intentamos hacer. Por lo menos lo intentamos Sí, y es sí. nuestra voluntad, ¿no? Así que creo que es importante. Porque hablamos de burlesque, pues eso, no solo como una disciplina artística, y hablemos del significado disciplina, o sea, tomemos disciplina como esta negatividad de disciplinar, de limitar, de tal, sino que es algo más, es esta herramienta de desarrollo personal que Sí. usamos nosotras, ¿no? Y que al final nosotras trabajamos mucho y lo decimos constantemente por que las mujeres encuentren un sitio en el que desarrollar partes que no están permitidas fuera, que se valoren más, que se sientan más a gusto consigo, que se sientan más valoradas, que se sientan más importantes, me gustaría decir, ¿no? Sí. Porque en muchos casos pues no nos sentimos así en la vida. Entonces tendría muy poco sentido, para mí al menos, si en clase tú siguieras tratando a esa mujer como si no fuera la importante, que en realidad es la importante, yo no soy Exacto. la importante, es ella la Exacto. importante, como si no fuera valiosa, como si no fuera inteligente, como si no tuviera ideas, como si no valiese para nada, sino solo para que yo le cuente lo mío y ella repita como un papagayo, ¿no? Pues para mí no tendría sentido. Entonces, si yo siento que esa mujer tiene que sentirse importante, tengo que demostrarle que es que para mí lo es. Exacto.
porque para mí mis alumnas son importantes. Y punto, por el mero hecho de ser quienes son. Entonces, si ellas son importantes para mí y quiero que encima lo sientan, pues tendré que tratarlas como importantes, válidas, exacto, inteligentes, participativas, lo que sea, ¿no? Y esto es algo que también se enseña, quiero decir. Yo recuerdo, las primeras clases de burlesque que yo impartí en Sevilla fueron en 2012 aproximadamente. Y claro, yo vengo de la danza, quiero decir, yo las primeras clases que di de burlesque y las alumnas de entonces estarán conmigo eran clases estrictamente de danza, de disciplina artística o dancística, quiero decir, te enseño una coreografía, te enseño unos pasos, cómo hacerlo, casi no se diferenciaba mucho de lo que fuera pues una clase de danza oriental, una clase de bachata o de la danza que tú quieras, flamenco o lo que sea, ¿no? Pero con el tiempo, después de todos estos años, las clases han ido evolucionando. O sea, ya, aunque nuestra base sigue siendo esa coreografía, porque a algo nos tenemos que agarrar, básicamente, ya trabajamos casi más otras cosas que el propio arte dancístico, ¿no? La propia técnica, que también se trabaja y tal, pero que queda en un segundo plano, ¿no? Entonces, es la excusa, exacto, es como el fondo, ¿no? Es como el fondo de armario, ¿no? Exacto. El baile al final tiene sentido, ¿no? Porque es la herramienta que utilizamos, pero es una excusa para mucho más, ¿no? Claro. Es como el fondo que utilizamos para mucho más. Exacto. Y claro, esto no es tan fácil de transmitir, porque yo te puedo enseñar o sea, tú puedes formarte como profesora de danza oriental, yo qué sé, y te van a enseñar la musicalidad, la técnica, los pasos, cómo montar coreo, vale. Pero nadie te enseña cómo subir la energía de un grupo, cómo bajarla, cómo captar la atención, cómo hacer que se enganchen. Esto que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, cómo hacer que las alumnas se sientan importantes en clase. Todas estas cosas en ninguna, iba a decir facultad, no hay facultad de nada. No hay facultad ni muchísimo menos. Obviamente en el conservatorio menos, pero en ninguna escuela formativa para profesores de danza te van a enseñar a esto. Te van a enseñar una técnica, unos pasos, no sé cuánto. Nosotras, esto es una cosa que también enseñamos a las profesoras que se forman con nosotras. No solo lo aplicamos en clase, que es nuestra marca de la casa casi, sino que además, como también damos formaciones, a las profesoras que se forman con nosotras también le enseñamos a hacer esto, ¿no? Esto de decir, el tipo de alumno que te vas a encontrar en clase, la gestión de grupos, que se llama, ¿no? Yo que he tenido además este último fin de semana en la formación de gestal grupal, que no vea, es el tipo de alumna y cómo, porque una de las cosas que pasa, y esto nos pasa a todos, sea la disciplina que sea, es que tú estudias en la facultad, por ejemplo, lo que sea, psicología, medicina, vale, teoría, ahora sale con tu titulito en la mano y tú dices, ¿y ahora qué? Sí, te pone un paciente por delante y te cagas. Exacto, te pone un paciente y tú dices, ¿y qué le digo yo a este? O lo mismo, una formación de baile, de la que sea, danza clásica, el conservatorio, te tira toda la vida en el conservatorio, ahora ponte toda la clase. Claro. Es muy distinto la pedagogía. Pero si yo sé bailar súper bien, ¿por qué las alumnas se aburren en mis clases? Amiga, porque esa es otra. O por qué no aprenden, o por qué no les sale, porque no es lo mismo saber que enseñar. Exacto. Yo me acuerdo que cuando yo bailaba salsa había una frase que decía la gente, los que no saben bailar enseñan, los que no saben enseñar bailan, ¿no? Bueno, pues no tiene que ser necesariamente así. Es verdad que hay gente que tiene una capacidad natural para la docencia y hay gente que tiene una capacidad natural para la danza, totalmente. Yo me he encontrado alumnos que tú dices, es que desde chiquitito, vamos, es que a ti no te ha hecho falta nada, porque tienen un oído, porque tienen una conexión con el cuerpo y todo, pero todo se enseña. Igual que se enseña a bailar desde la técnica, se enseña a enseñar, que esto es muy importante. Pedagogía. Exacto. Esto es muy, muy importante porque, bueno, sostener un grupo sin ir más lejos, ¿no? Nosotros ahora mismo estábamos hablando de los vestuarios, o sea, gestionar los conflictos, entre comillas y sin comillas, que se pueden provocar en un grupo de clases, ¿no? Es decir, ostras,
dos compañeras que a lo mejor tienen un encontronazo, o ponernos de acuerdo. Bueno, el tema de estos años que está muy candente, no lo voy a repetir más, ¿no? O cómo saber tener un grupo, que lo normal es que te encuentres un grupo con muy variado, capacidades distintas, sí, cómo unificar esas capacidades. Hay veces que es muy complicado, ¿no? Sí. Y si no tienes las herramientas... Sí, cómo gestionar el ritmo sin que el que va más lento se quede atrás, ni la que va más adelante se aburra. Exacto. Claro, cómo incluso las personalidades tan diferentes, cómo integrar un grupo de edades tan distintas, de realidades tan distintas, y que al final hagan grupos, se sientan parte, colaboren entre ellas, se sincronicen, ¿no? Siendo tan diferentes. Y también, tú decías, nosotros también metemos en nuestro... cuando formamos a quien quiera enseñar burlesque o aplicarlo en la disciplina en la que se mueva, entonces decía, también metemos cómo gestionar el grupo. Y también metemos temas de a qué partes de esta persona puede afectar esto que tú estás trabajando. Porque al final, incluso cuando tú no estás trabajando con ese objetivo, disciplinas físicas como el baile o el canto, que hablaremos la semana que viene con alguien sobre eso, ya lo veréis. Tú estás conectando con partes de la persona muy importantes que pueden transformar, cambiar, tocar sitios difíciles, traumáticos, o expansivos, o placenteros, ¿no? Y tú tienes que saber manejar también eso, o cómo darle más peso para poder incluso desarrollar por ahí mucho más a la persona con la que estás trabajando, ¿no? Y nosotras tocamos también esa parte que es muy importante. Claro, exactamente, porque... Y no se trata de hacer terapia en clase, quiero decir, esto también... A no ser que puedas, porque eres terapeuta y lo uses, ¿no? Pero sobre todo para las que no son terapeutas, ¿no? Que no sea... Porque tú puedes saber manejar la herramienta, saber transformar, saber qué tecla tocar para conseguir un objetivo, y que esto enriquezca tus clases, ¿no? Precisamente, que no se quede todo en me voy a poner un corsé, me voy a poner lentejuela y una boa de pluma, voy a hacer el escenario, jiji, jaja, y ya, que también, que nosotros nos pasamos en lo lúdico, que lo lúdico es maravilloso. También esa transformación profunda desde nuestros cuerpos, ¿no? Y tan necesaria. Claro, sí, que no es que estemos diciendo, no, pues ahora lo que te va a poner es hacer terapia en la clase de baile, no. Pero sí es verdad que tener conciencia y saber que y más este tipo de danza, ¿no? Que no estamos hablando de ninguna otra danza, sino esta. Que toca unos aspectos muy concretos. Claro. Hay gente que se puede sentir más o menos cómoda o tener más o menos resistencias o bloqueos con según qué movimientos, ¿no? Pues tener esa conciencia, saber cómo manejar eso, cómo hacer que la persona pueda expandirse, pueda entrar, pueda poquito a poco tener esa... herramienta tuya ya como profesora o como instructora, ese conocimiento o facilitadora, pues te da mucha más proyección. Exacto, total. Y eso precisamente es lo que enseñamos, todo esto después de tantísimos años de experiencia en todos los sentidos, es lo que nosotras enseñamos. Bueno, ahora en la siguiente formación, que la tenemos en agosto, una intensiva que da Lorena. Tenemos 2 formaciones al año. Tenemos la intensiva en verano y luego la anual, que empezará en octubre, que ya hablaremos de ella un poco más en profundidad, porque esta, digamos que es un poco, sí que toca un poco más la parte terapéutica, pero esta que tenemos en verano, que la imparto yo, una semanita intensiva y a tope, que es la 3ª edición ya, por cierto. Y ahí es donde vamos a lo práctico, ahí es donde os enseñamos cómo montar una clase, cómo estructurar, cómo montar coreografía para alumnas, cómo sostener el grupo, cómo gestionarlo. Vamos, por así decirlo, es una semana intensiva en la que vas a salir directa y perfecta y preparadísima para empezar a dar clases de burlesque en cuanto quieras, ¿no?
Y para seguir formándote también, que esto también es importante decirlo, porque yo entiendo que las formaciones intensivas son necesarias, sobre todo para personas, en este caso la intensiva es para personas que ya tienen experiencia previa. Al menos en danza. En sí. danza, en teatro, en Algo, terapias, claro. ¿no? También hemos tenido psicólogas que han hecho la intensiva y la han aplicado después en sus consultas. Pero bueno, un tipo de experiencia en disciplinas corporales y con la intención de seguir en formación, porque esto es importante. Yo siempre digo que nosotros estamos en formación de por vida. Esto es así. O sea, si tú pretendes hacer una formación y ya echarte a dormir, olvídate, cariño. No somos ricas porque nos lo gastamos todo en seguir informando. En formaciones. Que quede claro. Pero bueno, sí que es interesante. Tenéis la información en la web, burlesquesevilla.com, que ya hace tiempo que no hablaba yo de la web. Pero yo la he nombrado, cuando tú has ido faltando yo la he nombrado. Sí, es verdad, es verdad. Y es importante que para estas personas que buscan una herramienta muy práctica y muy efectiva, este verano, en agosto, aquí en Sevilla, del 8 al 14 de agosto, vamos a tener nuestra formación intensiva para profesoras de burlesque. Con aire acondicionado, ¿eh? Con Estamos aire en Sevilla en acondicionado, agosto. con facilidades de alojamiento y todas las cosas os acogemos. Así que nada, vamos a ir a la pausa después de esta cuña publicitaria y vamos a ver qué nos cuenta Virginia sobre este tema de la docencia, de enseñar. Creo que tenemos un invitado además, así que a ver lo que nos cuenta. Nos vemos en un ratito. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. Divorcio, custodia, modificación de la capacidad civil o valoración por discapacidad. En Plan G Social sabemos que detrás de cada expediente hay una historia. Ofrecemos informes rigurosos, planes de apoyo a medida y un acompañamiento cercano y confidencial. Defendemos tus derechos con sensibilidad y profesionalidad. No lo afrontes solo. Llama al 628 90 47 20 o en redes, Trabajo y Gestión Social. Deja que tu voz se escuche. Wake up your senses in the dark.
Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. Bueno, aquí seguimos en el programa de hoy hablando de enseñanzas. Las enseñanzas de Don Juan. No, Oh, por Dios. no sé por qué me ha venido el libro ese a la cabeza. Nada que ver, nada que ver. ¿Qué tal, Virginia? Aquí estamos con nuestra querida Virginia, Pues nuestra profe. escuchando atentamente, porque como ya sabéis, yo también soy profe Ujú. y claro, os oigo y tengo muchas cosas que decir, Pues pero venga. Di- no, yo voy a hablar ahora desde la perspectiva de la alumna, Ah, muy bien. claro. Entonces, porque creo que eso es también muy importante, ¿vale? Ujú. Porque yo soy alumna vuestra de burlesque, soy también alumna de yoga y soy también alumna de todo lo que se me encarta. Entonces, Ujú. vivo esa doble faceta y se aprende mucho siendo alumna para ser profesora. Y sobre Ajá. todo notas cómo van cambiando, en mi caso, que tengo siempre gente joven y siempre parece que tienen la misma edad, pero claro, ellos evolucionan como generaciones, van Ujú. evolucionando, entonces tú te tienes que ir adaptando también a eso. Ujú. De Total. todo lo que habéis dicho y bueno, teniendo en cuenta pues, las quejas normales de los docentes ante determinados grupos, porque los grupos nos contaminamos también entre nosotros, y como personas podemos ser A, pero como miembros de un grupo, Sí, vamos, por favor, siempre claro. esa pertenencia al Sí. grupo, ese factor un poco gregario y de repente nos convertimos en otra persona que no somos alumnas, ¿no? Mm. Y lo que sí creo es que las alumnas, los estudiantes en general y los del burlesque en particular, sí deberíamos admitir la autoridad. Admitir la autoridad. Entonces, tú tienes delante una persona que te está enseñando y que sabe mucho más que tú. Si tú notas que sabe menos que tú, sencillamente te vas. Ujú. Y si tienes a alguien delante que sabes que sabe más que tú, pero que no te está transmitiendo, bueno, pues ahí hay una cosa ahora, de hace unos años para acá, que se ha implantado incluso en la enseñanza superior, que es la enseñanza colaborativa. Ujú. ¿Vale? Vamos a dejarnos de chismorreos, que somos muy, muy mayores todas, incluso las Ujú. más jóvenes, de chismorreos, de por detrás, de no estoy de acuerdo. Vamos a colaborar, o sea, hay Ujú. que Exacto. decir lo que te gusta, lo que no te gusta, rellenar las encuestas, que vosotras mandáis encuestas Ay, todos amiga. los años. Qué Es trabajo que, cuesta. escucha, es que es una herramienta fundamental y no Sí. cuesta nada rellenarla con poquito tiempo, se Ujú. rellena y tú dices, vale, a mí esto me ha parecido genial, esto lo cambiaría de sitio, esto es que Es no que, cuesta nada y y además, fíjate, yo creo que hay una, perdona que te interrumpa, creo que hay una clave en las encuestas, porque nosotras siempre hacemos en fin de curso, sí, normalmente en fin de curso, pues esta encuesta de qué te ha parecido el curso, qué te ha mejorarías, gustado qué más, qué añadirías. mejor. Y hay veces que yo sé que cuesta, no sé muchas veces cómo plantearla para que las alumnas tengan la libertad de hablar con sinceridad, porque nosotras no hacemos una encuesta de fin de curso para que tú me digas, o sea, está genial, ¿eh? claro, Para que tú me digas, todo, me encanta todo, que hay veces que pasa, ¿no? La encuesta de, ¿qué te ha gustado más? Todo. ¿Qué no te ha gustado? Nada. Y tú dices, vale, pues perfecto, pero no me sirvió para nada. Algo habrá que no te ha gustado o que se pueda mejorar, ¿no? Claro. Creo que es muy interesante para nosotras porque esto nos ayuda pues a seguir mejorando, porque como tú dices, no es lo mismo nuestro rol o nuestra perspectiva como profesora que la experiencia de la alumna, que a lo mejor hay cosas que nosotras no vemos porque no estamos en esa posición y entonces, oye, hay veces que nos cuesta el conflicto. Yo creo que muchas veces decía, ay, no se vaya a molestar, no sé qué. tontería, o sea, no, Pero desde luego desde nuestra porque perspectiva, es que un buen profesor no libertad. se molesta por esas cosas. Si te las dicen, Exacto, si te las dicen con exacto. educación, Esa es la que es clave. que esto
todo fluye, o sea, Sí. tiene que fluir, Sí. por narices, Ujú. tiene que fluir, si no, Sí, no sí. llegas, Claro, si es no, que no esa es la llegas, historia. Si yo, Ujú. si lo yo me enseñas, estanco en algo que estoy viendo que no está gustando, pero nadie me lo dice, o que Claro, no está sirviendo, pero nadie me lo dice, claro. pues al final ¿No es somos contra adivinas? mí. O sea, es Claro, contra mí. claro, claro, claro. claro, pero siendo tú ignorante de ello, Exacto, Exacto, exacto. sí, Es que sí. eso va contra mí. claro, Claro, y porque... Claro, teniendo voluntad de cambio. claro. Exacto. Claro, es que si se dijera, no, no, uff, cualquiera le dice nada, a ver, Eh, claro. Me da inténtalo, igual lo que me diga. "Ah, a la mierda. Yo lo hago así, claro, punto. Uy, que pero YouTube. no, no, Pero sí, no, sí. Yo si creo que esto es yo algo... no, Es no me también un podía aprendizaje, ¿eh? callar esto, no, no, lo tenía que Muy decir, bien, muy bien. Es lo verdad que tenía que decir. la última hay bastantes respuestas ya, ¿eh? Sí, ya hay unas No, cuantas más. Todavía hay unas faltan pocas. muchas. Pero animamos a que lo hagan todas. Recordamos a las alumnas que aún no han rellenado la Por encuesta favor. a que la Pero rellenen. Por pero favor. escúchame, que tampoco hay que esperar a que llegue la encuesta, Bueno, por supuesto. Sí, sí, pero bueno, a claro, veces eso es más Sí. difícil, pero ya que te lo estoy poniendo en bandejita, Mm. rellena. hemos Yo estoy llegado, por hacer una encuesta trimestral, ¿eh? sí, hemos Cada llegado, trimestre. yo soy testiga de haber visto cambios, pequeños cambios en coreografías Mm, a sugerencia de compañeras mías. claro. Sí, sí, sí. Pues Se a ha ver, o hecho. sea, Se hace, ¿eh? Mucho, además. se Hombre, hace, claro. Bueno, claro, se hace. sin ir más lejos, yo concretamente, y además las chicas del miércoles por la mañana son testigas también. El miércoles por Claro. la mañana hicimos un cambio, una coreo que es de hace 2000 años, vamos, 2000 años no, pero que desde hace tiempo ya, que la estamos aprendiendo para boa y guantes. Y una de las compañeras, Macarena en concreto, dijo, oye, ¿y si hacemos esto? Digo, oh, me gusta más que lo que yo tenía planteado. Y se ha cambiado el punto. vamos, Claro que no- sí. Ya está, ya está. En ese sentido, yo creo que... Y además nos enriquece a nosotras como profesoras. Pues claro. Es que No es tener esa una rigidez, ¿no? claro, una retroalimentación continua. Sí, Es que total. eso es la enseñanza colaborativa. Sí, Eso es, claro. me gusta. Bueno, yo Bueno, tengo que cuenta. hablar algo de cine, Sí, Muy porque bien. si no después Muy te bien, quedas muy sin bien. tiempo. aunque sea muy poquito, porque hay Pero que esta tener vez en ha sido cuenta culpa que de ella, ¿eh? ha sido mi culpa, total, la admito. Que la importancia de un profesor o de una profesora en la vida de todos es Ujú, una evidencia loca, ujú, porque todos hemos tenido o un profesor muy bueno o un profesor muy malo, o ujú, todos a la vez. Entonces, ujú, hay algunos en especial que han sido fundamentales en nuestra formación cultural, pero también en la toma de decisiones, en la madurez, y muchos que hasta han adoptado de alguna manera a alumnos y alumnas a lo largo de su vida, y eso desde ujú, luego en el cine pues también se desarrolla, vamos, hay un género particular que es precisamente el de maestros en el cine, ¿no? ujú, Pero más que citar películas concretas, que luego le preguntaremos a un invitado, ujú, sí me gustaría poner en valor lo que es la figura del docente, porque claro, películas de enseñanza del burlesque evidentemente no hay, ¿no? ujú. Es excesivamente Claro. específico, pero sí Sí. me gustaría poner en relieve una técnica de guión que es también, por el otro lado, de análisis, que es el camino del héroe. Sí. Eh, Ujú. camino del héroe, ¿no? Está muy Hablando de codificado Castaneda. entre los guionistas, ¿no? Y entre los críticos. El camino del héroe, así dicho, pero es también el camino de la heroína. Y se ve Ujú, muy, muy bien todos los elementos que componen. Se ve muy bien en el género de aventura. Yo que sé, en Indiana ujú. Jones, por ejemplo, Sí. donde hay un recorrido, que el héroe tiene que conseguir un objetivo, tiene que recorrer un camino, tener Ujú, obstáculos, Ujú. fracasar, tener pruebas preliminares, pruebas finales, ujú, objetos incluso, objetos talismanes con los que se tiene ujú, que aliar para conseguir lo que quiere, pero hay un elemento fundamental en ese camino del héroe que está siempre, siempre, que es el mentor, Sí. ujú, el maestro. Siempre es, ¿no? Que puede ser mentora o maestra. Poca, pero también alguna mm, hay. Entonces, esa es la persona sabia, no es mayor, ¿eh? Puede ser mayor, pero puede no ser un personaje de edad avanzada. Es la ujú, persona sabia que enseña y que no facilita, no facilita las cosas al héroe, sino que ujú, le muestra el camino, le da las herramientas. Y eso sí que es una mentoría y un maestrazgo, ¿no? ujú, Y que aparece en infinidad de películas
donde la mayor parte son profesores hombres, ¿no? Y ahí tengo yo una queja también importante porque profesoras mujeres en el cine hay montones, pero claro, profesoras mentoras importantes no hay tantas, A no mí hay no me viene a tantas. la cabeza ahora mismo ninguna. A ver, muy pocas. Parece que las profesoras son como el gueto de terciopelo, ¿no? Donde Ujú, sobre todo en el cine clásico, cuando las mujeres tenían que tener ya una profesión, que eran pues o maestras o enfermeras o secretarias. ujú, total. Ahí tenemos, ¿no? Cuando tenían un trabajo, cuando tenían una profesión. Pero ya hasta el punto de ser mentoras y protagonistas de las historias, en realidad no hay muchas. A Yo mí tengo se me aquí una lista viene, de... yo qué sé, Sí, a ver, Sister Act, que a lo mejor no es profesora, pero Sister casi no en las Act, clases de canto, Mm, ¿no? Con la claro, chica que quiere ser claro, cantante, es ¿no? verdad. Y ella claro, hace es como que de no, mentora. Mm. no tiene por Eh, qué ser profesor, claro, después se claro, me venía, pero sí mentor. no recuerdo el nombre de esa película, no me acuerdo, es imposible que yo me acuerde. Bueno, La sonrisa de Mona Lisa, ella es Sí, la tengo. profesora, ¿no? Julia Sí, Roberts, ¿no? la tengo Ah, no la he justamente, visto, la creo. tengo, la tengo La Es, tienes anotada ahí, porque ¿no? la tienen, sí, ¿no? porque Claro, muy bien, Virginia. he Pe- hecho, he sí, hecho una lista solamente de mis 10 películas favoritas. A ver. venga, Si me da tiempo, sí, sí, porque corre, también, corre. no, primero vamos No. a hablar con Por Valerio, eso, yo que quiero que Vamos a creo, te dé hablar. y si tiempo, me que quiero que te sobra, dé tiempo, por si me eso. sobra tiempo, pues ya hablamos de esto, ¿no? Porque hay un compañero, un investigador Ujú, español que es profesor de Historia del Cine en la Universidad de Sevilla, que se llama Valerio Durán, y ujú, ha publicado recientemente un libro que se llama El Aula en la gran pantalla, 50 docentes en el cine español. mm, Entonces, pues le he hecho algunas preguntas ujú, para ver más, bueno, pues más o menos cuál es el contenido de su libro y que nos hiciera un pequeño resumen. Yo creo que ujú. Curro tiene que tener por ahí un cortecito de Lo tiene. Valerio, donde sí, pues si lo Pues podemos ponlo. oír. Venga. El libro se titula El aula en la gran pantalla, 50 docentes en el cine español. Es un libro editado por la editorial UOC dentro de su colección Filmografías Esenciales. Es una colección muy interesante porque se centra en un tema y tras un amplio capítulo introductorio que lo aborda, bueno, pues aparecen el análisis de 50 películas seleccionadas, todas con la misma extensión de 1000 palabras, para, bueno, pues poner de manifiesto cómo ese tema se ha representado, reflejado en las películas seleccionadas. En un principio no pensé que hubiera tantas, luego me di cuenta de que sí. De hecho, tuve que quitar algunas que me interesaban bastante. El recorrido es amplio, de hecho la primera película es del año 41, A mí no me mire usted, la última es Las niñas de 2020, y en toda esta amplia etapa lo que he querido es ver sobre todo cómo el cine de cada momento refleja el pasado histórico educativo. A ver, las películas de la posguerra es cierto que se centran en las de su tiempo, salvo por ejemplo Forja de Almas, que sí se centra pues en las escuelas del Ave María del Padre Manjón en Granada. De esta época de la posguerra pues solamente rescato tres, prácticamente son las tres existentes, que son A mí no me mire usted, Forja de Almas y Pequeñeces, con un jovencísimo muy pequeño, Carlos Larrañaga, y con una madre que no es otra que Aurora Bautista. El tema adquiere cierto vuelo a partir de los 50 con la llegada de los niños prodigio al cine español. De hecho, podíamos ver cómo Joselito protagoniza películas que entroncan muy bien con el mundo rural. Marisol, películas donde va a tener institutrices, por ejemplo, en Un rayo de luz, o va a asistir a colegios elitistas como Tómbola, o Rocío Dúrcal, que ya era adolescente, que vemos, por ejemplo, en una película donde hay un internado para señoritas y otro para chicos en la Costa Brava, en la película Canción de Juventud, y cómo hay unas monjas como muy adelantadas a su tiempo y como muy progresistas que permiten que las chicas pues vayan al recreo con los chicos, salgan con las vespas, etcétera. Todo mucho, quizá influido por el espíritu un poco pues del cine norteamericano del momento y sobre todo italiano. Hay películas también del nuevo cine español, como 9 cartas abiertas, centradas en la universidad, del rosa al amarillo, muy tierna y muy bonita la parte del rosa, la parte de la infancia, como es recreada por Summers.
Vamos a ver películas también del tardofranquismo, como por ejemplo Ana y los lobos con Geraldine Chaplin, películas mucho más críticas con la educación de ese tiempo. Pero sin duda creo que las etapas más interesantes son aquellas que miran de una manera crítica ese pasado, que son las películas realizadas en la democracia. Quizá es a través o a raíz de la película de Mario Camus, Los días del pasado, con Marisol y a Pepa Flores, donde podemos ver esa mirada pues a la posguerra española de los maquis, a través de una maestra que de su Málaga natal se va a las montañas de Santander buscando a su novio, que no es otro que Antonio Gades, que es un maqui que está refugiado en el monte y que sigue haciendo la guerra. La verdad que es muy interesante toda esta etapa de la transición, y también me gusta mucho y creo que es muy interesante la etapa de los 90, donde el tema adquiere mucho poder con películas que tienen a niños como protagonistas, como por ejemplo Secretos del Corazón, de Moncho Armendáriz, o por ejemplo también La lengua de las mariposas, ¿no? Que es una de las películas más bonitas. O tenemos también, por ejemplo, El viaje de Carol, You Are the One, o Baba. En fin, son películas que recrean esa posguerra, que recrean la guerra civil o incluso la escuela republicana. En el último caso, como dije, está Las niñas, porque es verdad que refleja cómo era la educación de los 90, es una película del 2020, pero vemos cómo en un colegio del Opus se desarrollaba pues esa educación también con contenidos por cuestiones de género. Qué interesante lo que nos cuentan. Sí. La lista, Sí. tenemos que hacer la lista de películas, que siempre se nos olvida. Sí, ¿verdad? Bueno, le pregunté también, ¿no? Que cuál Ujú. era de todas ellas, cuál era su favorita desde el punto de vista de los alumnos y alumnas, y cuál era su película favorita desde el punto de vista del maestro o la maestra. Y esto es lo que me contestó, pero vamos a poner el corte 3, Curro, mejor, que es el que responde precisamente al de la perspectiva del maestro. A ver. Por último, considero que aquel profesor que consigue cambiar la vida del alumno no es otro que Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas. De todo el índice, el absoluto protagonista maestro se da en esta película, donde tenemos un niño despierto, espabilado, Moncho, un niño cuyo padre es sastre, madre ama de casa, su hermano pues va al colegio pero tiene aspiraciones de músico, y vemos este niño como al principio le da miedo a don Gregorio, porque claro, él es tan pequeño y don Gregorio podría ser pues como su abuelo, es un hombre tan alto, pues con ese aspecto robusto, gestos serios, y de hecho el pobrecito el primer día se hace pis en el colegio y se va avergonzadísimo a su casa. Tiene que ir don Gregorio a hablar con los padres para que le hagan ver al niño que él no le pega a nadie, que él no es un maestro de los de pegar, que él es un maestro que comprende, que escucha, pero claro, estamos en la España previa al 36, estamos en los últimos momentos de la Segunda República, y vemos cómo el niño empieza a tener con don Gregorio una relación preciosa, muy estrecha, íntima, donde pues don Gregorio se va viendo el potencial que hay en el niño, y el niño se va viendo totalmente seducido por las enseñanzas de don Gregorio. El niño lo aprende todo, es como una esponja, luego llega a su casa, le cuenta a los padres las palabras que aprende, los conceptos que aprende, las cuestiones históricas que aprende. Es muy bonita, la película es conocidísima, es verdad que es un referente, los historiadores de la educación siempre la ponen de ejemplo, pero es verdad, es que creo que de todo el libro es la película donde el docente más influye al niño. Si bien es cierto que el final es un final bastante triste, pero está claro que ese Moncho el día de mañana será un hombre del futuro, imagen y semejanza de don Gregorio, porque es su maestro y es quien seguramente quien más le influya durante toda su etapa educativa. Totalmente, qué película, se me estaban poniendo los vellos de punta. Tremenda. Ese final que dice tan impactante, ¿verdad? Esa lengua de las mariposas en espiral. Yo me leí la novela, o el relato corto, no creo que llegue a ser una novela, un relato un poco extenso, de Manuel Rivas. Y después se estrenó la película, lo había leído antes y es una delicia y desde luego muy recomendable si alguien no la ha visto, y muy necesaria, ¿eh? También en los tiempos actuales. Que es el momento de dejar como deberes para la semana, ¿no? Sí, pues reflexionar un poquito en cuál ha sido el profesor o la profesora que se recuerda con mayor aportación en la vida de cada una,
Y algo más importante, que es si hemos llegado a ser o no, o a sentirnos mentoras de alguien, porque a lo mejor sí que somos un modelo y estamos enseñando a alguien, que puede ser vecina o el hijo de tu primo, yo qué sé, y no nos hemos dado cuenta. Eso también es bastante interesante. Hay muchas veces que sin quererlo, como el héroe a su pesar, pues sin quererlo hay muchas veces que estamos siendo modelo de enseñanza y de comportamiento de personas y no nos estamos dando cuenta y nos están tomando como parte Como de referente, claro. sí, de una educación o de una toma de decisiones, sí. Y luego que supongo que ya no queda casi nada de tiempo, ¿verdad que no? 5 minutos, 4. Ok, me da tiempo, aunque sea 4. citar mis 10 películas favoritas de profesores y Venga. profesoras. En la casa de François Ozon, que es una película francesa que procede de una obra teatral de Mallorca que se llama El chico de la última fila, que me gusta mucho. Por supuesto, El club de los poetas muertos, Hombre, La sonrisa de hombre. Mona Lisa, La sonrisa de Mona Lisa es muy buena. La sonrisa de Mona Lisa, El indomable Will Hunting, que es también con el También psicoterapeuta. Robin Williams. Mira, también No es Robin Williams como ahora terapeuta, pero sí, sí. Es terapeuta, pero es un Sí, mentor vital también, para el brutal. personaje principal. Por supuesto, La lengua de las mariposas. Otra española que es que muero con ella, que es El maestro que prometió el mar, que es un peliculón, es de 2023 y esa está bien de obligado visionado. Mentes peligrosas, que esta Esta también tiene la tenía yo en mente, no me acordaba del una nombre de la película. profesora. Gracias. Esta es Sí. también una profesora que utiliza unos métodos pues muy poco ¿Esta quién era? convencionales, Michelle pero Pfeiffer. Michelle No, Pfeiffer, ¿no? Pfeiffer. Yo creo que sí. Michelle Pfeiffer. Claro, en un entorno difícil, pues métodos difíciles. Sí. O sea, claro. Los chicos del coro, que también tiene ahí un También, muy profesor de bonita. música. Y por supuesto, dar cera, pulir cera. Hombre, por favor, ese señor El Miyagi. primero que se me vino cuando tú dijiste, no le enseña directamente, sino que le da. Digo yo, este es el señor Miyagi. Hombre, por Hombre, favor. Una de mis Karate películas Kid. favoritas en mi infancia. Por favor, que Karate Kid es como la representación universal de Kung Fu. Vamos, de la serie que recordáis. Todos los maestros orientales también tienen Bueno, ese maestro de Kill Bill, por favor, con la barba esta que se hacía así. Sí. O el maestro Yoda, hombre, los que somos frikis de Star Wars. Totalmente. Yo ahora estoy intentando introducir a mi hijo en el universo Star Wars. De la Guerra de las Galaxias. Sí, ¿no? Sí. A lo mejor es O un poquito Gandalf, pronto. ¿no? También un poco maestro. También. Yo ya me Sí. meto ahí. Y luego minutos. del nivel más básico, porque también hay profesores que marcan, porque normalmente se suele situar siempre en la adolescencia, ¿no? Que es como la etapa más difícil, o en la infancia, pero en la primera infancia, en guardería, hay una peli que a mí me gusta mucho de Tavernier, del 99, que se llama Hoy empieza todo, y es en el nivel más básico, porque es una guardería en una zona rural. Entonces, sí, hay muchas pelis, pero bueno, veis que además de muy distintos estilos. Qué Y de todas interesante. las que he dicho, de las 10 que he dicho, solo 2 son mujeres. Es verdad. Este Yo voy a es el añadir, tema, voy a ¿no? añadir algo. Voy Sí, a añadir una así genial. muy rápido. No es una película, es una miniserie. Y he buscado de cuándo era, porque digo, es más bien reciente. Es de 2023. Y se llama Lecciones de Química. Lo he ¿Vale? visto. Buscarla. Lecciones de Química. Lo voy a apuntar. Es una química que se dedica a la investigación, la despiden, se queda embarazada y entonces encuentra el nuevo trabajo siendo la protagonista de un show de televisivo de cocina. Pero aprovecha el programa de televisión para enseñar química a las amas de casa y a todas las que van a ver el programa en directo, las va animando a que vayan haciendo cosas, ¿no? Y una dice, Maravilloso. pues yo que quería ser cirujana y las anima y Qué bueno. Está muy guay, está muy guay. Y es una mujer, digo que hay pocas, mira. y está aquí buscando cómo se llamaba. Yo solo, que nos queda un minuto nada, yo solo ahora que has dicho química, por dar una última pincelada, porque es un personaje que yo lo he visto hace poco y me ha apasionado. Breaking Bad, también es un profesor. Por favor, Y además sí. De química, además. De química, además, por eso me he acordado. Y además ese desarrollo y ese final Total. no tan habitual, ¿no? Y corta que nos Pues pillen. hasta aquí nos llegamos. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todos los profesores y profesoras que nos han guiado en nuestra vida y nos siguen guiando.
Y gracias a todas y a todos Los por alumnos escuchar, también, también a los alumnos y a las alumnas, y en especial a nuestras alumnas de Burlesque Sevilla, que ya mismo, 25 de junio en la TNT, nos vemos. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. En Talleres Autoclima Sport ofrecemos un servicio a tu vehículo con una profesionalidad y experiencia que nos avala por años en la dedicación del sector del automóvil. Somos especialistas en climatización. Además, contamos con servicios de neumáticos, electrónica y chapa y pintura. Estamos en calle La Vega 15 en Alcalá del Río y en calle Arjona 8 en Sevilla. Más info en autoclimasport.es. Recuerda, autoclimasport.es. ¿Buscas un sitio con sabor en Sevilla? Descubre Berraco, el bar donde empieza el día con desayunos que enganchan, sigue con los mejores almuerzos y no te vayas todavía, que en el tardeo puedes seguir con tu copa y cuando cae la noche, cena berraca y postres. Elaboraciones sabrosas, buen vino y cerveza, tapas irresistibles y carnes a la parrilla en su punto. Berraco, tu nuevo punto de encuentro en Sevilla. Estamos en carretera de Carmona 65, local A, y en redes como Berraco Sevilla. Ven, pruébalo y repite. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Necesitas llevar tu negocio al mundo digital? SEPnotes te ofrece soluciones completas de hosting web rápido y seguro, registro de dominios, páginas web profesionales y servicio técnico 24 horas, con todo tipo de planes, desde básicos hasta avanzados, infraestructura fiable y soporte cercano. Visita sepnotes.es o llama al 955 28 74 93. SEPnotes, tu socio digital para crecer en Internet.